Buenas noches. Mi nombre es Josías y siempre he estado habituado a la sinfonía de la vida salvaje aquí en el Pantanal. El susurro de las serpientes deslizándose por la hierba alta, el resuello de los yacarés a orillas de los ríos, e incluso el ocasional rastro de los jaguares cruzando mi propiedad. La vida por aquí siempre ha sido un remanso de tranquilidad, o al menos así parecía. Soy un hombre sencillo, hago lo que puedo para cuidar mi tierra, pero lo que aconteció aquella noche lo cambió todo. Era una noche cualquiera. Estaba sentado en el porche de mi casa, saboreando mi tereré mientras observaba el manto estrellado. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con la brisa fresca de la noche, hasta que, de repente, comencé a oír algo extraño, un bramido, pero no un aullido común. Era algo profundo, cortante, casi como si viniera de una fiera grande y poderosa, algo que no pertenecía a aquel lugar. Los aullidos resonaban desde lejos, de la espesura del monte, y pronto pude sentir en el aire que la situación no era usual. En esta región, es raro que algo perturbe la paz de la naturaleza, y lo que quiera que estuviera emitiendo aquellos sonidos parecía ser mayor y más feroz que cualquier cosa que hubiera oído antes. Me quedé allí, escuchando atentamente, intentando descifrar lo que estaba sucediendo. El viento fuerte dificultaba identificar el origen de aquellos aullidos, pero algo en mi interior me decía que aquello venía hacia mí. Los ruidos se acercaban, se volvían más intensos, y de repente, todo se sumió en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando oí pasos pesados. Mi mano automáticamente buscó mi escopeta, que siempre dejo cerca de la puerta. Algo se aproximaba, y mi instinto de campesino, que tantas veces me sirvió en la vida, me alertaba de que no era algo común. Tomé la escopeta, la amartillé y fui sigilosamente hasta el cobertizo de herramientas, desde donde podía observar sin ser visto. El sonido de las pisadas en la tierra se hacía cada vez más nítido, pero aún no lograba divisar nada. De repente, oí el sonido de algo corriendo, algo grande. Entonces la vi. Una onza con ojos desorbitados. Estaba temblando, corriendo desesperadamente hacia el cobertizo. Estaba visiblemente aterrorizada, como si huyera de algo. No recordaba haber visto una onza de aquella manera antes. Son cazadoras confiadas, pero aquella parecía completamente fuera de sí. Invadió el cobertizo de herramientas y se escondió allí dentro, temblando de miedo. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. El aullido ahora era más fuerte. Era el sonido de una criatura salvaje que hacía que los animales del monte se ocultaran. Algo mucho mayor que la propia onza. Algo que nunca hubiera creído hasta aquella noche. De repente los ojos de la onza se dilataron aún más. Miró hacia afuera, hacia la oscuridad, como si huyera de un demonio. Me quedé allí paralizado, sin saber qué hacer. El aullido se hacía cada vez más fuerte y más cercano. Algo se acercaba. Miré hacia la maleza y vi la escena, una figura enorme que parecía haber salido de una pesadilla. La criatura tenía la apariencia de un hombre, pero con proporciones inhumanas. Sus músculos eran exagerados, su piel oscura y cubierta de pelos, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Tuve certeza, aquello era un hombre lobo, una bestia que nunca imaginé que pudiera existir. Estaba paralizado y sin palabras, solo observando mientras avanzaba hacia el cobertizo. La criatura llegó hasta el cobertizo de herramientas donde la onza aún estaba escondida. No sabía qué hacer, quería gritar, quería correr, pero mi escopeta parecía inútil ante una criatura tan monstruosa. El hombre lobo, con una fuerza descomunal, sacó a la onza del cobertizo con un solo movimiento. Ella intentó luchar, pero no tuvo oportunidad. La bestia la arrastró hacia el monte con una brutalidad aterradora. Lo vi todo. La onza estaba siendo arrastrada. Sus gritos de pavor se mezclaban con los sonidos salvajes del hombre lobo. La escena fue terrible, como una pesadilla de la que no puedes despertar. No conseguía mover un músculo. La bestia desapareció en la oscuridad con la onza, y los sonidos comenzaron a alejarse. Me quedé allí,
mirando hacia la oscuridad, oyendo los ecos de aquello que acababa de suceder. El miedo se apoderó de mí como nunca antes. Tuve certeza, la onza ya no existía. Este pantanal siempre fue tranquilo, solo con sus serpientes y yacarés, pero después de aquella noche, nunca más fui el mismo, y poca gente cree mi historia. Así que antes de acomodarte, dedica un instante a darle un me gusta al vídeo y a suscribirte al canal, pero solo si de verdad disfrutas de lo que hago aquí. Y comenta desde dónde estás viendo y qué hora es ahí ahora. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo, y deslicémonos juntos en esta travesía de esta noche. Buenas noches, mi nombre es Nusiul, tengo 76 años, y quisiera relatar lo que aconteció en Paraná, en el año 1960. Mi esposa y yo residíamos en Bom Suceso. En nuestro vecindario vivían varios conocidos, pero había un sujeto extraño conocido como Segoyaba. Él siempre andaba con la cabeza gacha, escondiéndose de todos, con ropas sucias y desgarradas. En nuestra casa vivíamos mi esposa, mi cuñada y algunos parientes que venían de visita a la ciudad. En una noche común, eran aproximadamente las 11 de la noche, nos fuimos a dormir. Aquella noche se sentía muy rara y teníamos un presentimiento fuera de lo normal. Llegó la hora de dormir y todos se fueron a sus camas. La cama de mi cuñada quedaba frente a una de las puertas de la habitación que daba al exterior de la casa y era la misma cama que, entre comillas, trancaba dicha puerta. Alrededor de la medianoche, oímos unos ruidos sospechosos provenientes de la habitación en la que dormía mi cuñada. Nos entró la curiosidad y fuimos a ver qué sucedía. Llegamos allí y nos topamos con una mano grande, peluda y negra tirando del cabello de mi cuñada. Sin embargo, no lo conseguía, pues el cabello era muy liso y no se enredaba entre aquellas uñas enormes. Yo, en el momento de la desesperación, tomé mi escopeta y fui sigilosamente hasta la puerta. La abrí de golpe y apunté la escopeta a tal cosa que estaba afuera, pero la misma salió corriendo detrás de un camión que estaba estacionado allí en la calle. Fui tras ella y mi esposa se quedó en casa intentando calmar a todos, principalmente a mi cuñada. Cuando llegué al lugar, aquella cosa estaba lista para atacar. Entonces disparé, y de repente, la bestia saltó y salió corriendo hacia la maleza. Volví a casa y no dormimos aquella noche. Al día siguiente, los vecinos preguntaron qué alboroto había habido la noche anterior. Les explicamos todo y todos se mostraron incrédulos, pero Segoyaba no tuvo reacción alguna. Estaba muy extraño, más extraño de lo normal, olía mal y estaba muy sucio. Unas 2 semanas después, se mudó a otro estado y nunca más volvimos a ver a aquel hombre. Y, por increíble que parezca, aquella cosa nunca más apareció ni volvimos a oír hablar de ella. Y yo sigo pensando hasta el día de hoy que aquella cosa era aquel hombre extraño que tenía el apodo de Segoyaba, y nadie me quita eso de la cabeza. Pero hasta hoy nadie sabe realmente qué era aquella cosa. Buenas noches. Hola, mi nombre es Mauro. Actualmente resido en la ciudad de Miguelópolis, y lo que voy a relatar ocurrió hace muchos años, cuando apenas tenía 17 años de edad. Hoy tengo 54, estoy casado y tengo un hijo. En aquella época no creía en lo sobrenatural. Todos mis amigos sí creían en esas cosas. En cierto fin de semana, uno de mis amigos nos invitó a mí y a otro más a ir a la finca de sus padres a hacer una barbacoa. Por supuesto que acepté al instante. Cogimos nuestras cosas y partimos en coche hacia allá. Fuimos después del almuerzo. Debían ser la 1 o las 2 de la tarde. Al llegar, bajamos del coche y enseguida empezamos a encender la parrilla y a tomarnos unas cervezas. El tiempo fue pasando hasta que finalmente cayó la noche. En la finca del padre de mi amigo también estaba su abuelo. El abuelo también tenía una finca cerca, y por ese motivo, su padre había comprado aquella finca.
pues quedaba prácticamente al lado de la finca de su padre, donde él había vivido prácticamente toda su vida. Como el abuelo ya era viudo, iba a pasar la noche allí con los padres de mi amigo. Durante la noche, mientras estábamos en el porche, continuando bebiendo y asando carne, el abuelo de mi amigo comenzó a contar unas historias que le habían sucedido cuando era más joven. Nunca he sido de creer en esas cosas, pero por alguna razón aquellas historias que estaba contando me estaban asustando un poco. Estuvimos allí conversando con él e interrogándolo sobre algunas cosas que habían ocurrido, y él dijo: «Sé que algunos de vosotros aquí no creéis. Yo tampoco creía hasta que vi aquella criatura. En estos alrededores suceden muchas cosas extrañas, como avistamientos y sombras en medio del monte». A pesar de estar un poco asustado, seguía sin creer, pues el abuelo de mi amigo era un anciano, y todos saben cómo les gusta a los ancianos inventar y contar historias. El tiempo siguió transcurriendo hasta que dieron alrededor de la medianoche, y no íbamos a dormir allí. Así que empezamos a prepararnos para volver a casa. Nos despedimos y ya estábamos casi subiendo al coche para tomar la carretera, pero antes de irnos, el abuelo de mi amigo dijo: «No toméis aquella carretera para salir de la finca». Había dos opciones de carreteras. Ambas nos llevarían a casa, pero una de ellas pasaba por un camino de tierra cerca de un maizal, y era el camino más corto. Y fue esa carretera la que su abuelo nos recomendó que no tomáramos. Y como todos ya deben imaginar, acabamos no haciendo caso al abuelo y tomamos el camino más corto. Íbamos por allí tranquilamente, pero al llegar al maizal, el coche se detuvo. En aquel momento no pensamos que el hecho de que el coche se hubiera parado pudiera tener que ver con algo sobrenatural en aquel lugar, así que bajamos del coche e intentamos averiguar qué le pasaba al motor. Ninguno de nosotros era mecánico, pero al parecer no había nada malo. Sin embargo, el coche simplemente no arrancaba. En aquella época, era común que prácticamente todos los coches tuvieran una linterna para arreglar el coche por la noche para este tipo de situación. Y estábamos allí con la linterna encendida en la batería del coche, y de repente empezamos a escuchar un batir de alas. Estaba encima de nosotros. El problema era que no eran alas de un pájaro normal, un pájaro pequeño. Parecía ser algo bastante grande. Fue entonces cuando escuchamos algo cayendo dentro del maizal. Yo, como tenía la linterna en la mano, apunté hacia allí para intentar ver qué era. Fue entonces cuando mi amigo, el hijo del dueño de la finca en la que estábamos, dijo: «Baja esa linterna, o sea lo que sea que esté ahí podrá atacarnos». Bajé la linterna y todos nosotros, mirando hacia allí incluso en la oscuridad, pudimos ver una criatura semejante a una persona. Aquello tenía ojos rojos, sus alas estaban levantadas y aquella cosa comenzó a mirarnos fijamente, pero por algún motivo desconocido aquello salió volando de allí. Desesperados, entramos todos en el coche e intentamos arrancar. Pareciendo ser un milagro, el coche volvió a funcionar. Aceleramos lo más rápido posible de allí. Después de aquella noche, empecé a creer en esas cosas y vi que no todos los ancianos inventan historias. Sin embargo, hasta hoy no sé qué era aquello que estaba dentro del maizal, pero con la gracia de Dios nunca más volví a ver aquello y tampoco volví más a aquella finca. Buenas noches. Hola, mi nombre es Jacinto. Voy a relatar los hechos y dar mi opinión particular, dejando que cada persona tenga su propia interpretación de la forma que le sea más conveniente. Todo aconteció en el año 1968, cuando yo tenía apenas 8 años de edad. En aquella época, mi padre poseía una chacra en Amador Bueno, aproximadamente a 45 kilómetros del centro de São Paulo. En aquella época, toda la región poseía muchas casas, predominando el monte muy verde, árboles diversos y vegetación típica de la región, pues aún no habían iniciado la deforestación que existe actualmente. En la chacra de mi padre existían 2 casas, siendo una para el casero y su familia, y la otra para quedarnos cuando pasábamos el fin de semana por allí.
Alrededor existían otras chacras y muy cerca existía un corral donde se dejaban algunos caballos. En un determinado fin de semana, fuimos allí. Mi padre, mi madre, mi abuela, mi tía y su hijo, que lógicamente era mi primo. Él se llamaba Vanderlei. A Vanderlei y a mí nos gustaba escuchar historias de fantasmas y de lo sobrenatural en general, estando siempre al tanto de las leyendas características de los personajes como el vampiro, los hombres lobo, etc. En aquel fin de semana, específicamente el sábado, pasamos el día jugando en la chacra y cuando llegó la noche fuimos a ducharnos. Después de cenar nos quedamos conversando en la sala que quedaba en la parte frontal de la casa. Las otras personas estaban en la cocina que quedaba al final de un pasillo del otro lado de la casa. Eran más o menos las 10 de la noche cuando comenzamos a escuchar un silbido que venía del exterior de la casa. Estaba un poco distante. Nos quedamos prestando atención y siguiendo aquel silbido cuando de repente el silbido se fue acercando cada vez más a la casa. Y comentamos entre nosotros en tono de burla si podría ser un sasi, cosa que no creíamos que existiera, pues parecía muy fantasiosa esa leyenda. En un determinado momento el silbido llegó tan cerca que parecía venir del otro lado de la puerta de afuera de la sala. Lo que quiera que estuviera allí estaba justo en el porche. A Vanderlei y a mí se nos erizó la piel con aquel sonido, a pesar de ser un simple silbido, y con mucho miedo fuimos a echar un vistazo por la ventana. Estaba muy oscuro afuera y, por ese motivo, no conseguimos ver nada. Enseguida el silbido se fue alejando mientras los caballos que estaban en el corral se agitaron, estaban relinchando y corriendo como locos. Después oímos algunos ruidos más como si fuera algo corriendo, saltando y golpeando maderas. Se lo conté a mi padre y a mi madre, y ellos no quisieron que saliéramos afuera, diciendo que por la mañana temprano irían a ver si algo malo había sucedido y entonces algún tiempo después nos fuimos a dormir, pero muriéndonos de miedo por aquel extraño suceso que había acontecido. Cuando amaneció el domingo, fuimos enseguida a examinar los alrededores para ver si encontrábamos algo fuera de lo normal, y cuando llegamos al corral, pudimos constatar que todos los caballos tenían sus crines atadas con pequeños nudos, siendo que lo mismo sucedió con sus colas. No había un caballo siquiera que no tuviera sus crines y colas con nudos. Dice la leyenda del sasi que le gusta mucho jugar con los caballos, y cuando aparece, monta en los caballos y hace nudos en sus crines y colas. Entonces yo pregunto para quien es escéptico y no cree en nada, si no fue el sasi, por increíble que esto pueda parecer, entonces, ¿qué fue aquello y quién o qué habría atado todas las colas y crines de los caballos? Creo yo que nadie pasaría toda la noche haciendo minúsculos nudos precisos en los pelos de los caballos, aún más en la oscuridad, solo por una simple broma, y aún con toda aquella precisión con la que los nudos fueron hechos. Sé que parece una fantasía, pero esto realmente sucedió. Hoy tanto Vanderlei como yo ya tenemos más de 60 años de edad y aún recordamos esta historia como si fuera ayer y afirmamos que es verdadera. Para reforzar la veracidad de este relato, no omití nombres ni tampoco el lugar donde ocurrieron los hechos, dejándolo bien nítido para quien quiera analizar. Buenas noches.